tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de las entrevistas que con personas muy relevantes del medio jurídico, como es el caso de quien hoy nos concede el honor de poderlo entrevistar, tenemos en esta aula Tiempo de Derechos, que es un taller de saberes y que está hecho precisamente para la promoción de la dignidad humana en toda sede, primordialmente la sede judiciaria, como vamos a ver hoy en todos los ámbitos del ejercicio profesional del derecho en nuestro México y en nuestra América. Me da muchísimo gusto saludar a un muy querido amigo, un investigador impecable, un académico en la materia penal de primer orden, que además ahora es el juez 138 de lo penal, el sistema acusatorio en la Ciudad de México. Como les digo, además de todo, un gentilísimo y generoso amigo, el doctor César Augusto Mendoza Salazar. Muy querida señoría, estamos encantados de recibirle. Y bueno, sin más, me gustaría comenzar preguntándole por qué ha decidido o decidió hace ya varios años dedicarse en cuerpo y alma, me consta de manera muy profesional, a la materia del derecho criminal, del derecho de lo criminal, por mejor decir. Bueno, muchas gracias, querido doctor Rafael. Si los protocolos lo permiten, pues yo te pediría que nos habláramos de tú con la amistad y la confianza que nos une. Para mí será un honor. Gracias por la invitación, primeramente por el espacio. Sé que hay muy distinguidos profesores que están en estas listas para poder acceder a estos medios. Y bueno, me honra que me hayas hecho la cortesía de poder platicar un tiempo aquí con el público y que podamos plantear algunas cuestiones que nos interesan en el día a día de estos trámites y de esta función judicial, pero que además se concatena con la investigación y con las propuestas para que nuestro querido México afronte los problemas que le aquejan. Primeramente, hacer una acotación. En mi caso, mi formación doctoral es en la línea constitucional. Yo soy de orientación constitucional. La línea de investigación principal que desarrollé en su momento fue acceso a la justicia y más específicamente justicia constitucional. Me acuerdo muy bien, sí, señor. Y estas circunstancias me llevaron precisamente al INACIPE, donde primeramente, y debo decirlo, bajo la dirección general del doctor Rafael Estrada, pues yo pude acceder al área de investigación de dicho instituto y como consecuencia de esa adscripción, además de los otros requisitos, al Sistema Nacional de Investigadores. Y posteriormente, ya en el ámbito, digamos, ya del ejercicio profesional como abogado postulante, accedí al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero en el programa de cátedras, es decir, como catedrático, como investigador de carrera, ya adscrito directamente al CONACYT. Y ese fue ahí desempeñé también línea de investigación similar y muy puntualmente el amparo y las cuestiones de seguridad ciudadana y metropolitana que se desarrollaron en aquel tiempo en el estado de Jalisco. Pero bueno, posteriormente a ello y para tratar de abreviar esta parte, digamos, de antecedentes, pues yo tuve la oportunidad a través del concurso de oposición respectivo, obtener una plaza como juez del sistema acusatorio de la Ciudad de México y hace poco más de 4 años ejerzo esta función, que dicho sea de paso, pues me ha exigido utilizar esta formación académica, estos grados académicos, esta experiencia postulante, esta incursión en la investigación. Todo ha sido un conjunto de situaciones que han permitido, desde mi punto de vista, pero hasta ahora podría yo sustentarme también en el número de resoluciones que han confirmado a través de las impugnaciones respectivas lo que yo he mencionado, pues me ha permitido incursionar de una manera tranquila en estos ámbitos del derecho procesal penal. Y bueno, pues esa sería la respuesta que me ha llevado esta suerte, este caminar por las instituciones de la justicia constitucional del amparo a la justicia penal y más propiamente en este momento a la aplicación del derecho procesal penal.
Bueno, esto me da pie, mi querido César, a preguntarte acerca de la relación muy profunda que existe entre el derecho constitucional y marcadamente el derecho procesal constitucional, el juicio de amparo y la materia penal. ¿Por qué, pues desde sus orígenes están, en el siglo de las luces, están tan vinculadas una y otra en tu concepto como especialista en ambas? Gracias. Bueno, la, la circunstancia que es visible para los que somos estudiosos del derecho es que los aspectos neurálgicos que trata el derecho penal y también el derecho procesal penal, pues tienen una importancia y una relevancia muy notable, sobre todo en los derechos fundamentales de las personas. Esta importancia, esta relevancia, pues ha hecho necesario que las figuras, diríamos, nodales que se ventilan en este tipo de procedimientos o bien en la legislación correspondiente, pues no puedan estar supeditadas exclusivamente a la opinión mayoritaria. Entiéndase, pues una ley ordinaria que simple y sencillamente surge de la opinión mayoritaria, de la mitad más uno de los individuos que tienen esa representación, sino que deben estar elevadas a derechos fundamentales, Ujú. justamente para que la protección de esas libertades, de esa dignidad, de todas esas potestades que derivan de esa dignidad humana, pues no se vean trastocadas de manera tan fácil o tan inmediata como sería a través de una ley inconstitucional, como sería a través de una figura, un artículo, un párrafo que pueda ser inconstitucional y que entonces, bueno, pues al no tener una protección de derechos fundamentales, sería muy complicado cuidar o velar por esos derechos. Que Ahora, la mayoría, digamos, la mayoría legislativa no se meta con los derechos fundamentales. ¿Estoy en lo exacto, correcto? exacto, y que cuando se meta, encuentre esa barrera de protección para decir, bueno, una cosa es la voluntad mayoritaria y otra cosa son los derechos fundamentales. Esa voluntad mayoritaria no puede quebrantar los derechos fundamentales, necesariamente tendría esa adhesión democrática, requeriría un poco más, unos pasos más, como sería convocar al revisor de la Constitución para que entre al análisis de esos cambios al nivel del texto fundamental. Yo esto lo resumiría de una forma, digamos, muy sencilla, tratando de ser didáctico, Ujú. y en las clases que hemos podido impartir y que seguimos impartiendo, yo pongo un ejemplo y les digo, hay algo que le podemos denominar hipótesis constitucionales de privación de libertad. Y pongo como ejemplo la privación de libertad porque es el gravamen más importante, además, por supuesto, de la existencia, es el gravamen más importante respecto de la persona, de esa existencia, de ese desarrollo, de esa dignidad. Pues el gravamen más importante son las libertades, porque solamente contando con ellas puede desarrollarse a plenitud. Y que el mensaje que manda la Constitución a todos nosotros es la única manera en que puede ser privado válidamente de la libertad es en las hipótesis que yo establezco. Ujú. Si las establece otra figura, otro ordenamiento, pero no están previstas en el texto constitucional, pues claramente serán inválidas. Y justamente entre estas hipótesis constitucionales de privación de libertad, la única que no es penal, yo contabilizo 6, la única que no es penal es el arresto de corte administrativo. Todas las demás figuras que podemos analizar, entiéndase flagrancia, caso urgente, hablando del Ministerio Público, en el corte jurisdiccional, la prisión preventiva, la prisión definitiva, el arraigo, la orden de aprehensión, Ujú. eh, y yo no la contabilizo de manera inmediata, pero bueno, pues asumo que es posible ponerla en esta lista, pues es la detención con efectos de extradición, ¿no? Una detención, o sea, para efectos de extradición.
pero todas esas tienen índole penal, todas tienen índole penal. Una medida cautelar de prisión preventiva, la orden de detención por caso urgente, el arraigo tiene un significado netamente penal con fines de investigación, criminal, Ujú. salvo el arresto. Entonces, ¿por qué ligamos o por qué se ve ligada esta materia constitucional al orden penal? Bueno, pues porque van de la mano. Eso es en un primer aspecto sustantivo. Pero hablando del aspecto procesal, también podemos apreciar que muchas de estas figuras que estoy mencionando se rigen por horas. Y esa rectoría por horas no me permite acudir a vías ordinarias para su impugnación. Entonces entra el derecho procesal constitucional y muy específicamente en los casos que menciono el amparo por aspectos individuales, en donde al ser situaciones por horas, una incomunicación, etcétera, pues lo único que tengo posible es ir a la vía procesal constitucional para poder contestar o contener ese tipo de actividades irregulares de los órganos del Estado. Oye, y ahí la suspensión, obviamente, del juicio de amparo, pues adquiere una importancia superlativa, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, el tema de la suspensión del acto reclamado es tan relevante como que tiene una serie de aristas y vicisitudes que la hacen compleja. Pareciera una situación sencilla, prima facie, pero no lo es. Tiene una serie de complejidades, por un lado, con el entramado, con la forma barroca en la que está diseñada, y Ujú. por otro lado, las tiene porque recordemos que aquí se trata de interpretaciones. Entonces, no solamente tenemos una ramificación de cómo se debe de concebir esta suspensión del acto reclamo, que es todo un tema, sino también tenemos múltiples órganos jurisdiccionales a la fecha, diríamos, hay en números redondos 1,600 juzgadores federales, que evidentemente no todos participan de estas circunstancias, pero si sacamos la proporción, nos daremos cuenta que tenemos cientos de opiniones y de interpretaciones diferentes. Si esto no fuera así, pues no habría esta contradicción de criterios que generalmente se está Ujú. observando y se está resolviendo. Entonces, cobra mucha relevancia y sobre todo la ha cobrado a últimas fechas porque ha sido más público esta Ujú. interpretación de la suspensión del acto reclamado como una verdadera tutela anticipada, más allá de la simple contención de la ejecución ya, digamos, plena y definitiva del acto reclamado con sus consecuencias, ¿no? Se ha ido delineando para decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que me concedas el amparo de aquí a un año si la afectación la estoy teniendo ahorita y en un año ya no me va a servir lo que me dictes a favor? Te queda sin materia el juicio, como dicen, ¿no? Ya Ahora, vale gorro, pues. Ujú. pongamos el ejemplo sencillo de este tema de las sentencias interamericanas muy recientes, son Paz de Tecpile y la del caso García. Ujú. Eh, igual ahí con los alumnos y con las personas con las que tenemos oportunidad de comentar estos temas. O sea, bueno, a ver, saquen la cuenta si la sentencia de el caso Radilla Pacheco fue en noviembre de 2009 y la reforma constitucional en México que atendió esos temas surgió en 2011, concretamente en junio. Ujú. Vamos a calcular entonces que esa letra o esa letra de esa resolución pues estuvo en suspenso mientras no hubo la reforma constitucional. ¿Cuál es la postura entonces, en este caso, del Poder Judicial de la Federación, que a ellos les corresponde esa interpretación? Es decir, bueno, pues vamos a esperarnos 2 años en caso de que a ver si llega la reforma, ¿no? Yo por lo menos pensaría que de aquí a 2024 no va a venir esa reforma Ujú. eh, para efectos de la prisión preventiva, pero no será válido decir, bueno, vamos a hacer una tutela anticipada para hacer funcional el contenido de la sentencia, que además obliga a México y a los jueces mexicanos, pues mientras el revisor de la Constitución se reúne y se pone de acuerdo para decir, bueno, como nos dijo la Corte Interamericana que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, vamos a ajustar
el texto de la Constitución Federal. Técnicamente estarían obligados, ¿no? Las juezas, los jueces de la República están obligados a hacerlo. Sí, pero como tú lo sabes, pues del momento en que surgió la resolución, que fue de a principios de año, que después tuvo una fecha ya de publicidad de notificación, pero del tiempo en que la resolución ya fue, digamos, notificada al país, con la firmeza que por su naturaleza tiene, claro, pero que ya fue notificada, y a partir de ahí empezaron a diversificarse nuevamente los criterios, desde el que decía, bueno, para mí la prisión preventiva sigue existiendo, yo la sigo poniendo y con permiso, hasta el Ujú. que decía, no, no puede ser, tú ya tienes que hacer la tutela, aunque no te la pidan, porque te está obligando. Bueno, pues tuvieron que venir criterios encontrados para Claro. decir los plenios regionales, es decir, no, señores, a ver, ya, tutela anticipada. Fija una, si no fijaste audiencia, no hubo debate, fíjala, debate y ponla justificada, ya después nos arreglamos con el fondo del asunto, que yo creo que es lo correcto. Pero yo te puedo decir, por experiencia y por estoy en el día a día ahí, todavía al día de hoy existen prisiones preventivas oficiosas pronunciadas por ciertos juzgadores que dicen, no, yo no entro a esa interpretación y a mí mejor, si me promueven la demanda de amparo y me conceden la suspensión para esos efectos, pues entonces ya abro el debate y vamos. Oye, hay muchísimas críticas que vienen sobre todo de las administraciones, de los ejecutivos y de los órganos de procuración de justicia en torno a la figura de la suspensión en el juicio de amparo y concretamente en el juicio de amparo penal. A pesar de tratarse, como nos has explicado con toda claridad, de una medida precautoria, se sostiene, a veces no sé si facilona, irresponsable o de plano muy realísticamente, que se trata de una figura que promueve la impunidad. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Realmente podemos pensar en un juicio de amparo efectivo sin suspensión? Yo creo que no, yo creo que no. En el primer aspecto, la impunidad, y sin que pretenda yo establecer un concepto específico y mucho menos completo, pero la impunidad, digamos, vista de manera muy sencilla, implica que alguien que transgredió el orden jurídico no tiene sanción. Ujú. O alguien que se ubicó en una hipótesis normativa no le llegó la consecuencia jurídica. En mi opinión, esa es una impunidad. Hablando del corte penal, por supuesto, no hay pena. Eh, ¿Por qué la suspensión del acto reclamado acarrearía impunidad? Pues en mi opinión, no es el caso. Me han hecho alguna pregunta similar al decir, por ejemplo, las medidas de aseguramiento, cuando se Ujú. pide amparo contra orden de aprehensión y se concede la suspensión siempre y cuando el delito no sea de prisión preventiva oficiosa, que esto en su momento cambiará por las razones que acabamos de mencionar, Porque ya no hay. porque ya no va a haber eso, le van a poner otro nombre seguramente, pero va a haber esos delitos de alto impacto, si les podemos llamar así. Y decir, a ver, mientras no sea de prisión preventiva oficiosa, mientras no esté en ese catálogo el delito, la suspensión surte el efecto de que no se ejecute materialmente la orden de aprehensión. Entonces habrá quien piense, bueno, no, pues que si no se ejecuta, entonces ahí está la impunidad. Yo no lo creo, porque primero estamos hablando de una medida cautelar que va a analizar si la orden es constitucional o no lo es. Ujú. Y si lo fuera, pues en su momento será ejecutable o será ejecutada. Dos, las medidas de aseguramiento que rigen para este tipo de casos son muy duras. Entonces le dan 72 horas a la persona que solicita el amparo a la quejosa para que se presente ante el órgano jurisdiccional y sin que le ejecuten la orden, se presente voluntariamente. Apercibido que de no hacerlo, hay posibilidad de que deje de surtir efectos la suspensión y entonces sí se le ejecute. ¿Y qué pasa cuando esa persona se presenta ante el órgano jurisdiccional? Válidamente, una vez que se resuelva la situación jurídica, se habrá extinguido la orden de aprehensión porque habrá surtido todos sus efectos, salvo que por ahí en alguna situación se determinara alguna reposición pero lo veo verdaderamente complicado. Lo que se pretende con ese amparo contra la orden de aprehensión pues, es que la orden no surta
el efecto de ir a traer por fuerza a una persona ante el juez. Pero cuando ya está ahí, pues Presenta. vienen otros segmentos de la audiencia. Y Ujú. cuando esta persona, si llega a ser vinculada a proceso, la orden de aprehensión se ha esfumado porque surtió todos sus efectos. La situación jurídica es diferente y ahí válidamente el juez podría imponerle una prisión preventiva como medida cautelar. Con lo cual, ese juicio de amparo, es el contra la orden, se acabó. Oye, Entonces, veamos, digo, perdóname. para redondear, Ujú. ahí primero yo no veo una cuestión de impunidad, porque el hecho de que no se ejecute una orden hoy, pues depende de la autoridad ejecutora, valga la redundancia, no depende de la suspensión en el amparo. Claro. Entonces, si fuera una autoridad, digamos, muy hábil, en unos casos sí lo es, en la mayoría no, pues una autoridad muy hábil para la ejecución, pues incluso antes de que tuviera la oportunidad de presentar una demanda de amparo, ya se la estarían ejecutando a la persona. Oye, desde así los profanos, cuando vemos este tipo de noticias y se concedió la suspensión provisional contra una orden de aprehensión o los que se llamaban aquellos amparos buscadores, pues uno luego piensa, bueno, pero ¿qué perjuicio se le puede causar a alguien por estar siendo investigado si todavía no se ha expedido ninguna orden o no sabes que se ha expedido? Es difícil pensar en que puedas promover un juicio de amparo y solicitar la suspensión, ¿no? Sí, y hablaríamos aquí de la necesidad de cautela. Ujú. Eh, Trataré de decirlo de una forma muy sencilla. La necesidad de cautela es un cuidado que se tiene respecto de ciertos riesgos procesales que existen hacia personas determinadas. Si yo tengo una persona que en la investigación me dio 3 nombres diferentes, si tengo una persona que en la investigación me dio 2 domicilios diferentes y traté de confirmar uno y era incompleto, traté de confirmar el otro, no lo conocen, pues ahí tengo una necesidad de cautela. Estoy viendo una persona, si no me da su nombre correcto y completo, quiere decir que a lo mejor no se quiere someter. Se va a Si, evadir, claro, ¿no? si no me Ujú. da su domicilio correcto y completo, pues a mí me da la idea de que pretende sustraerse o no tiene ganas de ser sujeto al procedimiento. Bueno, si hay una necesidad de cautela, pues entonces hay orden de aprehensión, así de sencillo. Si la necesidad de cautela no se acredita, no puede haber orden de aprehensión. Entonces, cabe la posibilidad de que una autoridad, sin cumplir con esas reglas, pueda en el procedimiento generar actos o generar información que muestren artificialmente la necesidad de cautela, ¿no? Malintencionadamente. Y si el juez al que le piden la orden pues, no tiene conocimiento de eso, pues no le va a mandar a llamar al buscado o al que pretenden buscar para decirle, oye, te van a pedir una orden, vete y debáteme aquí. No, pues no. Él presupone que existe esa necesidad de cautela, le da la audiencia privada al Ministerio Público o bien por escrito, y entonces cuando lo escuche, le dice, no, pues yo veo que sí tienes datos, pues adelante, ¿no? Y te gira la orden de aprehensión, bueno, pues lo que pretende esa suspensión del acto reclamado en el amparo penal es que se analice esta circunstancia antes de que te la ejecuten, pues si no ya no tendría ningún sentido. Claro, claro, pues ya, ahora sí me has quitado uno de los grandes enigmas de mi vida, mi querido César. Es una noción muy útil esta, además, que señalas, ¿no? Oye, pero la suspensión, bueno, tú eres juez del sistema acusatorio, me imagino que ha tenido muchas variaciones, como las ha experimentado el juicio de amparo desde la reforma de 2008, pero la suspensión sigue siendo una figura muy proteica que sirve para muchas cosas, no solo contra las órdenes de aprehensión, de presentación, sino en muchos aspectos del procedimiento penal, ¿no? ¿Nos podrías dar otros ejemplos que nos ilustraran por qué es una figura imprescindible para lo que se llamaba antes nuestro juicio de garantías? Sí, por supuesto. Eh, bueno, esta nomenclatura, aprovechando ahí el viaje, Ujú. esta nomenclatura del juicio de garantía ciertamente tiene un cambio. Yo seguiría pensando que el nombre no está del todo desfasado, porque también el amparo protege, por ejemplo, la garantía de audiencia. Ujú.
Y entonces, si no me la otorgaron, pues sí podríamos hablar de un juicio de garantías. Claro. Pero bueno, ese nada más es una opinión. No, pero bien importante, porque el garantismo penal, pues precisamente es lo que nos hace estar discutiendo estas cosas, ¿no? Yo hago mucha referencia a las clases porque precisamente en ellas es donde hacemos lo posible por hacer didáctico el derecho y que los alumnos que están en formación comprendan figuras que son complejas. Claro. Y entonces yo decía, a ver, a partir de 2011 no tenemos en la Constitución el vocablo garantías individuales, salvo en el artículo 2, cuando se refiere a pueblos y comunidades indígenas. Mira. Ahí todavía se conserva, es el único lugar donde está en la Constitución ese vocablo. Y Pero eso porque se les olvidó cambiarlo, ¿no? En 2011 ciertamente está fuera seguramente. del contexto, ¿no? Ahí lo dejaron, Ujú. no sé si no quisieron tocarlo o se les pasó, pero ahí lo dejaron. Pero claramente el título primero, capítulo primero, ya de los derechos humanos y sus garantías. Y yo digo como ejemplo, a ver, eh, estamos hablando de derechos humanos o de garantías. Pues yo creo que es muy sencillo. Si hablamos de derechos humanos son potestades. Yo soy una persona que me señalan en la calle por la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y me señalan que lo acabo de cometer y me persiguieron y me detuvieron. Y yo digo inmediatamente, ¿y cuál es el primer derecho que yo tengo ahí en ese momento? Bueno, pues se supone que me los deben dar a conocer. Como no sé mis derechos, o se presupone que no lo sé, el primer derecho es que me den a conocer mis derechos. Claro. Perfecto. Y esto, bueno, pues viéndolo así de forma como está en el escrito, como está en el texto, pareciera algo muy sencillo. Y yo les pongo el ejemplo, bueno, ¿y qué pasa si es una persona que viene de Alemania y que no habla ni una gota de Castilla y entonces le leen sus derechos? Pues, da lo mismo. Y si es una Claro. persona de pueblo y comunidad indígena que no entiende, pues, da lo mismo. Y si es Como una pasa persona muchísimas sorda, veces, por cierto, déjame hacer la acotación, ¿eh? Tristemente, ¿no? y si es una persona sorda, es decir, con discapacidad, es lo mismo. O sea, Claro. cuando te empiezas a meter en la realidad, ves que Ujú. la interpretación de la norma tiene que ser diferente. Bueno, entonces digo, a ver, entonces ya yo tengo pero ya vamos a pensar que es la normalidad y entonces ya escuché mis derechos y sí los entiendo, por lo menos entiendo el idioma. Y Ujú. pues, tengo derecho a contar con un defensor y a partir de qué momento, pues a partir de ese momento tengo esa potestad de que como indiciado por un hecho delictivo, pues yo tenga a alguien que me pueda decir cómo llevar el procedimiento y cuáles son mis opciones. Pero además nace mi garantía de audiencia. ¿Y dónde la voy a materializar? Pues precisamente en la diligencia ante el órgano jurisdiccional. Si no se me dio un defensor en la forma en que establece la Constitución y el Código, y se me transgredieron mis derechos en la audiencia y como consecuencia fui afectado, entonces se quebrantó un derecho, pero además una garantía. Y eso es parte del manto protector del amparo. Entonces, si ahorita tú me dices, bueno, es que además de las órdenes de aprehensión hay muchas cosas donde podemos hacer valer una demanda de amparo, por supuesto. Negativa al nombramiento de defensor, negativa de acceso a la carpeta de investigación, negativa al descubrimiento probatorio. Y todas esas, digo, independientemente que sean actos negativos, tienen la posibilidad de ser cuestionados en las vías correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es el fenómeno que seguramente nuestros lectores o audiencia pudieran visualizar? Que la tendencia es que todas estas cuestiones, todas estas posibles vicisitudes en el procedimiento se ventilen ante el juez ordinario, es Ujú. decir, el juez de control. Y solamente cuando no encuentren eco ahí, entonces ya podamos sacarla a la vía constitucional. Yo lo entiendo de una manera práctica porque pues evidentemente hay una carga de trabajo importante en los tribunales de la federación y que si permiten que entren todo ese tipo de impugnaciones por la vía del amparo, bueno, pues va a llegar un momento en que no va a tener posibilidad. Pero por otro lado, también creo que cuando se llena de este tipo de impugnaciones a la justicia ordinaria,
pues se empieza a prestar de una manera menos adecuada, ¿no? Si a mí me llegan 10 asuntos que deben someterse a mi consideración en un día, pues divido mi tiempo en esos 10 y hago el mejor esfuerzo para que estén correctamente fundamentados. Pero si me llegan 100 y tengo que dividir mi tiempo en esos 100, pues claramente y por sentido común, mientras menos tiempo tengo para analizar un asunto, mayores posibilidades tengo de emitir una resolución de menor calidad. Oye, y bueno, esto te lo habrán preguntado 1000 veces, pero no resisto la ocasión de volverlo a hacer, porque además creo que yo te lo he preguntado también. ¿Y no va eso en contra del principio de continuidad de las audiencias? O sea, no hicimos toda la faramalla de 2008 precisamente para que no estuviera todo deteniéndose una y otra vez con amparo para efectos, a otra vez, el famoso ping-pong del amparo. Normalmente esto ya viene cuando la resolución está pronunciada. Por Ujú. ejemplo, vamos a pensar que estamos en una audiencia inicial cuyo objeto es, si existe un detenido, controlar la detención; si existe una persona que acudió voluntariamente o a través de una orden de comparecencia, formular la imputación. Entonces, si hay detenido, controlamos primero la detención y luego vamos a la formulación de imputación. Si no hay detenido, arrancamos en la formulación de imputación, resolvemos sobre la vinculación a proceso, en su caso medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación. Eso es el contenido de una audiencia inicial, digamos, normal. Si un abogado entró a esa diligencia y estamos dictando resoluciones en ella, hay una dificultad, primero logística, luego técnica y luego jurídica, para que tú puedas cuestionar en la vía del amparo algo de lo que se va resolviendo en esa audiencia. Primero tendrías que ser capaz de sacar la información que se está generando en ese momento en la audiencia. Segundo, debías tener a alguien, no sé, a lo mejor con un audífono, una transmisión en tiempo real, transcribiendo para en ese momento presentar la demanda de amparo y posteriormente que te la acuerden y se conceda una suspensión que te alcance antes de que concluya dicha audiencia. Se ve muy complicado. Yo no lo he visto, Complicadísimo. Ujú. por tiempo no lo veo viable. Y entonces las impugnaciones vienen cuando ya se resolvió todo. Se acabó la audiencia y tienes control de detención, se formuló la imputación, tienes vinculación a proceso, tienes medida cautelar y tienes plazo de cierre. Se acabó la audiencia y ya está todo resuelto. Ahora sí, puedes ir a impugnar. Pero La, si procede la impugnación, pues habría que repetir todo, ¿no? Dependiendo de... la característica es que esta impugnación corre y no suspende el procedimiento. Ujú. La única suspensión que se da en este caso particular, salvo que hubiera una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, donde sí le van a conceder para que se abra el debate, pero fuera de ese caso, la única suspensión que le van a conceder es que no se dicte auto de apertura a juicio oral, que cuando termine la fase de investigación complementaria y comience la etapa intermedia, y ya venga la resolución de la etapa intermedia, digan, a ver, no dictes el auto de apertura a juicio oral hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Porque si lo dictas, entonces el cambio de situación jurídica torna irreparablemente consumadas las violaciones que pudieron haber existido. Pero mientras, no suspende. Entonces, si se observó ya en el fondo del amparo que hubo una violación procesal, por ejemplo, que no se le permitió designar el abogado de su elección y no hubo una justificación, pues es una violación procesal que trasciende al resultado y va para atrás. Claro. Si se observara que para efectos de vincular a proceso hubo un debate, pero al final no se le dio la réplica correspondiente a todas las partes, pues hay una violación procesal, se tiene que reponer. Y ahí eso no puede subsanarlo el tribunal que revisa, porque el único que tiene la competencia para llevar ese debate y resolver es el juez que llevó la audiencia. La causa, claro. Entonces, ahí necesariamente, y en mi opinión, es una de los ejemplos, que son pocos,
pero es uno de los ejemplos donde válidamente puede haber una reposición del procedimiento. ¿Qué implica esa reposición? Bueno, pues que se purgan los vicios procesales y ahora sí se analiza el fondo. Si te refieres al tema del tiempo, pues ese sí es un problema que tenemos en nuestro país, porque los trámites procesales, tanto en la vía constitucional como en las vías ordinarias, son arduos, son difíciles, son sinuosos, y yo te puedo decir, lo que normalmente ahorita, por como lo estamos viviendo, en el primer circuito, en la Ciudad de México, la resolución de un juicio de amparo tarda alrededor de 4 meses. Evidentemente, si estás hablando que los plazos para el cierre de una investigación complementaria corren para delitos de 2 años de prisión o de hasta 2 años de prisión en 2 meses y de ahí en adelante o de mayores hasta 6 meses, pues sí estás hablando que posiblemente tu juicio de amparo se resuelva al mismo tiempo que se cerró la investigación. Y eso pues sí retardará, pero eso ya queda a consideración del quejoso. Si el quejoso cree que tiene una mayor ventaja yendo por ahí, pues él ejerce su acción de amparo y en su caso desiste de ella, ¿no? Si el quejoso cree que su acción de amparo solo tuvo efectos dilatorios y no consideró encontrar lo que él quería, bien puede desistir, pedir su procedimiento abreviado y concluir su asunto en un plazo mucho más reducido. Oye, bueno, oiga, su señoría, César Augusto Mendoza, ha sido un placer estar con usted. Una última pregunta que te quiero hacer, querido César, Mi amigo. desde la ignorancia y con ánimo provocador, ¿no? A ver qué me dices. Porque todo esto es frecuentemente muy mal entendido por la gente y obviamente hay indignación y, en fin, no, la gente no tiene por qué ser experta y mucho menos en una cosa tan sutil como es el juicio de amparo, ¿no? Pero bueno, indignaciones aparte. ¿Tú crees que podríamos empezar a ver juicios de amparo, suspensiones en materia de ejecución penal? Quiero decir, si las condiciones no son dignas, si no se cumple con el mínimo vital, etcétera, en las condiciones de compurgación de sanciones, ¿crees tú que la suspensión diera para que alguien, hasta que las condiciones no mejoren, pudiera abandonar la cárcel y regresar cuando las cosas ya estén un poquito más arregladas? Obviamente eso pues causaría un escándalo tremendo, ¿no? Y sin embargo, en la Ciudad de México, por ejemplo, no en materia de ejecución de sanciones, sino de prisión preventiva oficiosa, pues ha habido una drástica disminución de las personas privadas de su libertad cautelarmente, y tampoco es que haya pasado nada, ¿no? Sigue siendo una ciudad más o menos segura para los estándares nacionales, latinoamericanos incluso, y bueno, hay más gente de manera más eficiente y desde luego más libre esperando su sentencia que como era antes. ¿Tú crees que vamos a ver una ampliación del halo protector de la justicia de la Unión hacia una protección efectiva en materia de ejecución de sanciones? Yo lo veo complicado, lo dividiría mi opinión en 2 aspectos. El primero de ellos es que cuando ya estamos hablando de ejecución penal, cuando estamos hablando de compurgación, pues ya no hay presunción de inocencia, ya no hay dudas de que la Ujú. persona transgredió el orden jurídico y le correspondió una sanción. Eh, Mientras que cuando estamos hablando del procedimiento para llegar a esa convicción, pues todavía hay dudas, ¿no? Todavía hay presunción de inocencia, todavía hay pruebas Siempre, para ¿no? desahogar A todo lo y, largo del proceso. Ujú. y el tratamiento para estas personas, pues de presunción de inocente, aún bajo ese estándar, pues ha sido rígido para tener posibilidades, por ejemplo, en el acceso a la salud. De repente se dice, oye, no hay condiciones en el penal para atender los padecimientos de esta persona. Ujú. Y lo más que se autoriza, pues un traslado vigilado al hospital, pero inmediatamente que ya hay condiciones de salud para que regrese al establecimiento penitenciario, tendrá que regresar. Entonces, para mí, la cuerda, si me permites, es al revés. No es decir, manténlo afuera mientras se dan las condiciones para que lo tengas adentro. No, más bien la cuerda la van a dar al revés. Manténlo adentro
hasta que ya sea indispensable que lo mandes afuera, que lo atiendan y luego va para atrás. Y esto lo vemos principalmente en medidas cautelares con personas que ya tienen edad senil, precario estado de salud, que le dicen, bueno, pues no nos queda de otra que ponerle una prisión domiciliaria, porque de lo contrario aquí sí va a ser nuestra responsabilidad su agravamiento o su fallecimiento. Entonces, ciertamente veo un poco lejana esta parte de que la ejecución penal, ya sin presunción de inocencia, se pueda lograr algo por esta vía. Pero en la segunda parte a que hacía referencia, sí me gustaría ponerte como ejemplo la cuestión de los traslados, que están muy en boga, los traslados así involuntarios que le llaman, y que si bueno, no son por cuestiones de salud, no se le lleva mayor problema, pero la mayoría son por cuestiones de seguridad. Sí. Y sin los requisitos que establece la ley aplicable, pues se realizan estos traslados. ¿Cuál ha sido las resoluciones que yo he visto cuando piden la suspensión? Negativo. Se trata de un acto consumado. Entonces, espérate al fondo del asunto. Ya no te puedo decir de la suspensión del acto reclamado, porque ya estás en el otro penal, ¿no? Tu abogado se enteró cuando fue a visitarte y ya no había, tú ni llamada tenías para realizar. Entonces, ¿qué crees? Pues se trata de un acto consumido, ya está en el otro penal. El juez de distrito dice, espérame tantito. Pues yo no sé si estuvo bien, más o menos regular, si me pides que evalúe la apariencia de buen derecho. Lo cierto que aquí hay cuestiones de seguridad y se trata de un acto consumado. Espérate a que venga la resolución de fondo y mientras te dicto medidas para que mantengas la seguridad, para que la persona no sea aislada, digo, aislada sí, por su propia seguridad, que no sea golpeada, que se le den sus medicamentos, que se verifique qué dormitorio para efectos de que no esté sujeta a otro tipo de personas que le puedan dañar, etcétera, etcétera. Y me informas. Pero de ahí a que yo ordene que lo regresen, no lo he visto. No lo espero porque no lo creo. Pues es impresionante lo complejo, lo apasionante del tema. Van saliendo aristas por todos lados. Ha sido un placer escucharte. César Augusto Mendoza Salazar es juez de lo penal en el sistema acusatorio en la Ciudad de México, un estupendo, muy prestigiado juez, como les decía, un académico de primer orden, además de todo un querido amigo. Le agradecemos muchísimo su muy clarificadora entrevista y bueno, pues la tendremos disponible en la versión impresa de Tiempo de Derechos y en esta versión en video. Gracias, su señoría, aunque no te guste que te llamemos así, has contestado con un enorme señorío y con un gran don para el análisis puntilloso de las cuestiones procesales, constitucionales, penales. Un abrazo muy, muy grande. Todo lo contrario, mi querido Rafa, muchas gracias por la invitación. Dispuestos para seguir platicando estos temas apasionantes y para poder arrastrar el lápiz y seguir adelante con nuestras indagaciones al respecto. Sí, señor. Que así sea. Muchísimas gracias.